Según Naciones Unidas, al menos 700 niños, muchos de ellos mutilados o usados para hacer ataques suicidas con bomba, se cuentan entre las víctimas del autodenominado Estado Islámico en Irak. La violencia que ha traído el Estado Islámico al norte de Irak ya deja casi 2 millones de desplazados, de los cuales por lo menos la mitad son niños. Miles de pequeños están refugiados en escuelas, mezquitas, hospitales, casas de familia y hasta edificios en construcción, donde reciben muchas veces como única comida un plato de arroz o de sopa. Los expertos señalan que la ayuda internacional para atender la grave crisis humanitaria causada por los yihadistas no es suficiente y el gobierno kurdo lucha por buscar en su escasa infraestructura dónde mudar a los desplazados para poder recuperar las escuelas públicas. La representante especial de la ONU para Niños sin Conflictos Armados, Leila Zorrogi, durante una sesión del Consejo de Seguridad, declaró que algunos de los menores han sido mutilados en Irak, donde los miembros del grupo terrorista han acabado con la vida de centenares de inocentes. Muy buenos días y ya le damos la bienvenida a nuestra analista internacional, Susana Mangana. ¿Cómo está, Susana? Hola, buenos días, Ana María. La situación a partir de este autodenominado Estado Islámico, hoy Estados Unidos que está planteando ya iniciar bombardeos, el propio Partido Republicano que dentro de Estados Unidos le reprocha que aún no ha tomado acciones más severas contra esta situación. Sí, y realmente lamentar lo que siempre decimos en este espacio contigo, la infancia robada de esos miles de niños que yo diría que son millones, porque a la situación catastrófica de todo Irak tenemos que sumar también la situación de los desplazados y refugiados sirios, donde hay millones de niños también, entonces sumando los dos países, eso que llamamos el Levante, que están hoy sin escolarizar. Muchos de ellos han sufrido un trauma producto de la guerra, han perdido a un padre, una madre, un hermano o a los abuelos, han visto morir gente querida al lado, no reciben tratamiento psicológico adecuado porque primero que no existía tampoco quizás antes de la guerra, pero mucho menos en estas situaciones. Y lo que tenemos que lamentar otra vez es la declaración de guerra de un presidente Obama que no quiere enviar tropas, no quiere enviar hombres al territorio, que nos habla de una coalición de fuerzas integradas sobre todo por países árabes y musulmanes, pero habrá que ver si realmente esta es la única solución para, digamos, arrebatar el poder al Estado Islámico en aquellas regiones de Siria y de Irak donde hoy gobiernan abiertamente. Y eso realmente es un peligro porque tenemos que recordar que hace un día, tan solo era el 11 de septiembre, conmemorábamos ya los 13 años de ese brutal atentado contra las Torres Gemelas en el 2001 y yo creo que estamos viviendo ahora una situación igual de crítica que en ese momento del 11 de septiembre porque tenemos un peligro allí en Oriente Medio, el Estado Islámico, un grupo ultrafanático, pero que además está apelando a muchísimos jóvenes occidentales y conversos que se están alistando en esto que ellos llaman el yihad. Vamos a mostrar los mapas para que la gente efectivamente se ubique de qué zona estamos hablando, ¿verdad? Porque es importante la ubicación geográfica, lo que tú decías de Obama, que ahora señala que va a atacar a este autodenominado Estado Islámico, que también prevén bombardeos sobre Siria, una situación verdaderamente muy terrible para esa zona, ¿no? Sí, mientras vemos esos mapas, lo que es importante destacar es que Irak es la antigua Babilonia, Mesopotamia. Allí tenemos una riqueza petrolífera importante, sobre todo en los yacimientos de Kirkuk e Irbil, que serían entonces dos capitales importantes en el norte del país, que es el Kurdistán iraquí, que todavía no es un territorio independiente, pero hay que sumar también los bombardeos aéreos en territorio de Siria, donde, como sabemos, hay una guerra civil muy cruenta que desangra al pueblo sirio, más de 200.000 civiles muertos, 9,5 millones por lo menos de desplazados y de refugiados y por ahora no se ve el final de la guerra. Vemos a un gobierno y a un ejecutivo como es el ejército también que acompaña a ese gobierno de los Assad, embretado en una lucha sin cuartel contra más de un centenar de grupos beligerantes. Ya no sabemos quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Lo digo de una manera muy simplista. A mí no me gusta reducir el problema a este tipo de vocabulario porque creo que no explica la complejidad de la situación, Ana María, pero en la prensa vemos y realmente nos espanta
espanta que se diga que se van a entregar armas a los islamistas moderados. ¿Cómo podemos saber de antemano quién es moderado y quién no? Y estamos volviendo a incurrir en los mismos errores de antaño. Hoy le damos armas, por ejemplo, al grupo de los peshmergas, a los, digamos, a los kurdos que están luchando para evitar que avance el Estado Islámico hacia las fronteras del Kurdistán, pero también hacia la frontera turca, y mañana ese mismo grupo le va a exigir a la comunidad internacional, pero también, primero que nada, a Turquía y al propio ejecutivo iraquí, la independencia, que es lo que buscan, porque además ellos ya tienen una riqueza petrolífera y unas buenas arcas que les permitiría tener una soberanía y una independencia económica de lo que antaño era el gobierno central de Bagdad. Con lo cual tenemos que tener cuidado, porque aquí se están superponiendo luchas y guerras, y finalmente los aliados de hoy, como siempre pasó, serán nuestros enemigos de mañana. Yo lo que digo es que hay que atacar al Estado Islámico en varios frentes. Uno de ellos es el bélico, es decir, en el corto plazo evidentemente hay que hacer algo para que este grupo ultrafanatizado no siga decapitando personas de la nacionalidad que sea, porque lo triste y lo que tenemos que lamentar es que han tenido que morir 2 periodistas norteamericanos a manos de este grupo para que llamara atención en el mundo. Salten los cimientos y salten todas las alarmas y llame la atención de la comunidad internacional. Pero contigo, y eso está grabado, ya lo habíamos dicho antes, para llegar a este estado de, digamos, de alienación mental, donde se creen con el derecho de ajusticiar a una persona degollándolo de esa manera como si fuese un conejo o un animal doméstico, es que han estado violando los derechos de otros grupos también en aquel país. En Irak, ya sea en el de los yazidíes, de los kurdos, por ejemplo, de los cristianos. Entonces, ahí es donde lamentar la pasividad de una comunidad internacional que no le ha exigido cuentas a los líderes musulmanes de países como Arabia Saudí o Qatar, que en buena medida son también los que han financiado durante muchas décadas. ¿Quién financia estos grupos? ¿Quién financia este grupo? Pero además han financiado esos discursos hostiles, rancios, anclados en una manera reduccionista de ver el mundo entre nosotros y Occidente, o un Occidente que a ellos se les antoja que sigue siendo avasallante para el mundo musulmán, que a veces llevan algo de razón, pero eso no justifica los métodos violentos que emplean. Con lo cual ahora esa coalición de fuerzas que integrarán Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, para empezar son países que nunca han librado una guerra, es decir, tienen muchos galones sus generales, visten muchas chorreras, pero nunca han peleado una guerra como sí la pelearon los ejércitos de Siria, los ejércitos de Irak, que hoy están pulverizados. Lo que tenemos que lamentar es el rediseño de esas fronteras de un Oriente Próximo que un siglo después de la caída del Imperio Turco Otomano está siendo otra vez repartido, no solo por las potencias de antaño, las potencias desarrolladas, Francia, Gran Bretaña, y ahora hay que sumar a Estados Unidos, sino también por la codicia de otros países que allí están librando su propia lucha de intereses, Irán y Turquía. Fíjate que por un lado vamos a combatir al gobierno de los Assad, que son chiíes aliados de Irán, en territorio sirio, Obama por ejemplo, pero a su vez necesitamos de la ayuda de Irán en Irak para poder contrarrestar el mal del Estado Islámico. Curiosamente hay una paradoja que veo que poca gente advierte, y es que después de 40 años de tensiones, Ana María, entre la Casa Blanca y el régimen de los ayatolás en Teherán, hoy hay una sintonía porque se necesitan para pelear contra los radicales del Estado Islámico, que están dejando como niños de pecho a los radicales de Al-Qaeda, que incluso Al-Qaeda ahora está llamando otra vez a las armas a sus combatientes, a sus milicianos, a sus simpatizantes, por ejemplo, en distintas células en India. Y lo que tenemos que entender es que la urdimbre terrorista no se limita solo al Estado Islámico. Hay una plétora de organizaciones radicales que consumen ese tipo de ideología islamista muy simplista por demás, que lo que hace es captar a jóvenes alienados de su sociedad, jóvenes que han seguido un proceso de entre 3 y 4 años de radicalización y que están prontos para esa sed de venganza, para lanzar ataques contra Occidente, contra los cristianos, contra los judíos, porque ellos siempre hablan de un complot judeo-masónico, como que la culpa de todos sus males la tiene Estados Unidos, su aliado en la región, Israel, y por supuesto luego meten en ese saco a las minorías, ya sean los cristianos, ya sean los yazidíes, ya sean los drusos, todo aquel que respira diferente a su manera de vivir el Islam. Y ahí tenemos que hablar de Boko Haram en Nigeria, de Al-Shabaab en Kenia y en Somalia, tenemos que hablar de las Lashkar-e-Taiba en Pakistán, de los talibán en la zona Afganistán, Pakistán, tenemos que hablar de las Jamaat Islamiyya a lo largo y ancho del mundo islámico. Cómo combatir a todo este tejido, entresijo, yo diría, o si se quiere, esta digamos, ramificación absurda del islamismo radical, es lo que nos debe llevar a una reflexión. ¿Qué tan mal hemos trabajado en Occidente
las políticas de integración de los migrantes, que hemos luego forzado la mano de estos jóvenes, que no es una excusa, ¿verdad? Yo no los estoy justificando, pero jóvenes británicos que han crecido, que han podido tener una oportunidad de una vida digna en Gran Bretaña y que sin embargo hoy se dan la vuelta contra Occidente y decapitan o someten a barbarie a muchísimos ciudadanos iraquíes, sirios y de otras nacionalidades. Y la respuesta de Estados Unidos, que ya había bombardeado, es ampliar nuevamente los bombardeos. Y entregar armas. Entregar armas. A los moderados que no sabemos quiénes son. Y enviar, dicen que efectivos de inteligencia. No, por lo dicen menos, que ya empezaron incluso hasta a enviar soldados. Si no, hay 450 por lo menos efectivos estadounidenses que están llegando en estos días al territorio iraquí y sirio, que van a ser los asesores de inteligencia para adiestrar, para asesorar también a aquellos que van a hacer, dijéramos, el trabajo sucio, que son los peshmergas, el ejército kurdo por un lado, pero supuestamente tropas también de los países árabo-islámicos. Esto es un cambio de paradigma. Hasta ahora las coaliciones que organizaba Estados Unidos desde la guerra del Golfo contra Saddam Hussein, que se había anexionado y había invadido Kuwait en 1990, eran sobre todo integradas por países occidentales. Hoy lo que Obama está diciendo es: no es una guerra, es un conflicto, estamos enviando, sí, drones, aviones no tripulados, bombardeos aéreos, pero estamos acompañados por los países islámicos. Es un cambio ciertamente importante y hay que destacarlo, pero no sabemos cómo va a terminar este asunto. No me cabe ninguna duda, y también está grabado y lo he dicho, que más pronto que tarde van a poder limitar la capacidad de retaliación de los combatientes del Estado Islámico. Pero por otro lado, ahí no se termina el problema, como acabo de decir, sino que hay que limpiar todo ese caldo de cultivo, hay que cambiar las narrativas políticas también en Occidente para de una buena vez por todas entendernos con ese Oriente musulmán y llegar a una suerte de consenso, de diálogo, donde ellos también hagan una relectura de su historiografía, porque lo que tenemos que hacer es exigir cuentas a los países musulmanes y a sus dirigentes para que no sigan abonando el terreno en el que luego fructifican todo tipo de odios, resentimientos y radicalismos. Vamos a hablar de Gaza. Vemos el siguiente informe. Familias víctimas del reciente conflicto por la incursión de Israel en la Franja de Gaza serán asistidas con agua, comida, material escolar y sanitario. Durante los 50 días de hostilidades en la zona, en los que murieron alrededor de 2.000 palestinos y 70 israelíes, se calcula que 78.000 personas fueron desplazadas de sus hogares en Gaza y buscaron refugio en otro lugar, de los que la mitad eran menores de edad. El mecanismo de asistencia básica, que ha sido posible también con la cooperación de las organizaciones no gubernamentales europeas, tiene por objetivo dar un respiro a la población más perjudicada por el conflicto, con el fin de que recupere la normalidad lo antes posible. Según UNICEF, la ayuda humanitaria a la zona requiere de más de 20 millones de dólares. Allí teníamos entonces, según indica la información de la prensa internacional, el próximo 12 de octubre va a haber una reunión de los países cooperantes, donantes, para seguir apoyando la reconstrucción de Gaza. Sí, y esto también lo habíamos previsto, lo habíamos anunciado. Se destruye Gaza porque vemos el nivel de destrucción de esos edificios, más del 70% de lo que son la urbanización, el sistema edilicio de esa estrecha franja de Gaza ha quedado lastimado, ha quedado erosionado o completamente destruido. Naciones Unidas ya ha pedido a los países árabes y musulmanes que contribuyan con 47 millones de dólares para la reconstrucción de Gaza. Vemos también que las ONG, sobre todo europeas, están ayudando para paliar el sufrimiento de la población que necesita acceder a servicios básicos como luz, como agua potable. Esas cañerías por donde transita el agua potable han quedado totalmente destruidas o rotas simplemente. Entonces, ahí vemos una vez más una Unión Europea que construye lo que se ha construido tantas otras veces, y tenemos que lamentar también que el conflicto puede que haya terminado, pero en los hechos no. La resistencia que hay dentro de Gaza hacia cooperar también con el Ejecutivo israelí y encontrar un consenso, encontrar una vía de diálogo, pero también lo que vemos es que ahora se amenaza por parte del presidente Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, y de lo que llamamos el ala de Al-Fatah, el ala que fue heredada de la mítica e histórica Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat, que amenaza con romper su gobierno de unidad con Hamás, porque entiende que si Hamás continúa con sus métodos, continúa con su verborragia, pero continúa con su oposición franca y abierta a dialogar con el gobierno de Israel, seguramente aquí también ha habido presiones internacionales y del propio Ejecutivo israelí para que Mahmoud Abbas endurezca su mano, su tono de diálogo con los dirigentes de Hamás. Esto lo ha dicho esta semana mismo en la capital de Egipto, en el Cairo, y bueno, lo que vemos es que entonces
entonces esa muy frágil ya unidad que se había pactado en el mes de abril y que empezó a andar en el pasado mes de mayo, ahora se vería rota. Y entonces, si volvemos al esquema donde Hamás gobierna en Gaza y Al-Fatah, la autoridad palestina, solamente en Cisjordania, esa falta de unidad también, de consenso del pueblo palestino, amenaza también su propia capacidad de presentarse como un frente unido, no solo ante el Ejecutivo israelí, sino ante la comunidad internacional, porque se necesita una suerte de consenso y de acuerdos básicos para poder tener una única voz y una única reivindicación. Si no, es como que tenemos dos gobiernos en paralelo en Palestina, y eso no es aceptable a los ojos de la comunidad internacional. ¿Y qué pasa con el bloqueo a Gaza? ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, el bloqueo, que vimos que era la reivindicación central de Hamás durante todo el conflicto, antes, durante y después del conflicto, vemos que no se ha levantado. Luego firmaron la tregua también, sabiendo que, digamos, extendieron ese conflicto innecesariamente. Por eso también culpamos en más de una ocasión a Hamás por haber sometido a esa violencia y al conflicto de una guerra otra vez a su pueblo en Gaza, porque realmente no lograron el objetivo final. Vamos a ver si en próximas negociaciones pueden ir aliviando, porque yo no creo que el Ejecutivo israelí esté dispuesto a levantar de a una el bloqueo, porque sabemos que lo que ellos temen es que a través de los materiales de construcción, a través de la ayuda que se vuelque a la Franja de Gaza, los milicianos de Hamás y sus dirigentes vuelvan a reconstruir su aparato de guerra, su maquinaria, sobre todo las lanzaderas de misiles. Bueno, yo lo que creo es que realmente la comunidad internacional no debe sentarse tranquila pensando el conflicto terminó, sino que debe presionar a ambas partes para que de una buena vez por todas puedan negociar algo tangible y concreto y tengan un respiro los ciudadanos de Gaza. Gracias, Susana. Nos reencontramos la semana que viene.